¿Qué impacto va a tener o qué impacto tiene ahora esta nueva pirámide? Pues vienen a cambiar un poco la perspectiva. Es basar nuestra alimentación en una alimentación más real y menos empacada. Una persona que empieza a consumir bebidas sin azúcar pero edulcoradas, el tema es que te puede abrir más el apetito. Alguien toma un té sin azúcar, quieres uno, quieres otro, quieres otro, quieres otro, que hace que la próxima vez el agua no te sabe a nada. Tenemos que empezar a instalar buenos hábitos para poder tener familias más sanas. Hay muchos influencers que dan sus opiniones y sus recomendaciones. Debe haber un poquito más de rigurosidad en el contexto de los influencers y el mensaje que dan. Nutrición es una ciencia, no es una opinión. En este capítulo nos encontramos con la doctora Annie Terán. Ella es médico nutrióloga y hablaremos sobre la nueva pirámide nutricional y su impacto. Bienvenida, Annie. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya vimos este cambio. ¿Qué impacto va a tener o qué impacto tiene ahora esta nueva pirámide y este cambio? Cuéntanos. Sí, mira, nuevas tendencias y nueva información que nos da Estados Unidos y su Secretaría de Salud, pues vienen a cambiar un poco la perspectiva. Y el trasfondo de todo es basar nuestra alimentación en una alimentación más real y menos empacada. Vienen a hacer cambios importantes porque venimos de muchos años en que tenemos la pirámide al revés, donde se basaba la alimentación en algunos tipos de carbohidratos, donde ahora los vemos en la parte menos importante. Entonces sí que viene a cambiar un poco la perspectiva que tenemos de cómo es el comer saludablemente a nuevos componentes y, como muy bien lo decías en la introducción, como a reorganización de qué alimentos importan. También se ven, y bueno, hablábamos tras cámaras, que había un impacto también político, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, esto es porque Estados Unidos y así como organizaciones como la EFSA de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades son referentes para todo el mundo, no solamente para Estados Unidos y para Europa, sino que los países de Latinoamérica pues toman esta información para hacer cambios, subsidios para fomentar el consumo de ciertos alimentos, y esto tenemos que tenerlo en consideración, que se trata de recomendaciones para la generalidad. Hay personas que tienen necesidades especiales o tienen requerimientos nutricionales particulares, como son pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión, que deben tener cosas más específicas y tal vez la pirámide no venga a ser su mejor recomendación. Claro, en esos pacientes esta pirámide hay que modificarla. Pacientes con diabetes a lo mejor y con problema renal no va a poder comer una carne. Y ese es el principal en esta nueva pirámide, ¿verdad? ¿Cuál es el protagonista en esta pirámide? Sí, uno de los protagonistas viene dos segmentos importantes, que fomentar, o la palabra que se utiliza es priorizar el consumo de las proteínas, tanto las animales como las vegetales, y el consumo de las frutas y las verduras, poniéndolos como de primera instancia, que nos invita a consumir verduras ya no como tan sugeridas, sino más bien 3 tazas de vegetales en el día y 2 porciones de fruta. Y en el caso de las proteínas, se invita a consumir 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso. Antiguamente la recomendación era alrededor del 0,8. Entonces, en algunos casos, pues incluso hasta el doble de la recomendación. Entonces, yo creo que esos son de los cambios importantes. Y cuando hablamos de proteínas, las proteínas pueden ser animales o vegetales, principalmente el carne, el pollo, pescado, el huevo, y también lo que son lentejas, garbanzos, alverjitas y los granos en general. O sea, podemos armar un plato con los granos y las proteínas, van ahí incluidas, por ejemplo. Ajá, sí. Las proteínas en general, para armar un plato saludable, ya trasladar la pirámide hacia 3 comidas en el día, desayuno, almuerzo y cena, pues siempre priorizar la proteína, priorizar el consumo de vegetales y adicionalmente agregar pues grasas saludables y también sus carbohidratos, que se fomenta mucho para el cuidado de la microbiota, el consumo de la fibra, que la fibra principalmente la encontramos en vegetales y además en granos integrales. Ahora, bueno, hablábamos de las carne que está ahí en primera instancia y la de mayor recomendación, pero no solamente es carnes rojas.
Hablamos también de pollo, pescado y otros. Sí, de hecho llama mucho la atención en esta pirámide que se incluye, por ejemplo, la lata de atún, ¿no? Entonces hablamos de que también involucra esta nueva forma de comer alimentos, por ejemplo, enlatados, procesados y congelados, que antiguamente en las guías anteriores pues un poco se los satanizaba o no se fomentaba su consumo. Entonces ahora ya un poco se le da la apertura al consumo de las proteínas, todos los tipos, tanto los pescados, los pollos, las carnes, los huevos también en diferentes formas y los granos como las legumbres. Pero ¿qué opinas tú de estos, por ejemplo, enlatados o los que tú que estabas mencionando con alimentos que ya vienen, que están procesados o que vienen con sustancias con preservantes? Ajá. No estamos hablando de los disruptores endocrinos, de sustancias que nos van a alterar a nuestras hormonas, nuestro cuerpo. Aquí hay un tema bastante interesante y polémico a la vez. Los que son congelados, los que vienen en lata y los que vienen procesados en algún envase con algún tipo de procesamiento, no los podemos criticar a todos por igual. ¿De qué depende? De la etiqueta nutricional y ver de qué están hechos. Por ejemplo, existen unos garbanzos que se venden en el mercado en frasco de vidrio, pues la verdad tiene una muy buena conservación y si eso a la realidad de la persona que lo consume es su única forma de comer granos, pues la verdad prefiero que se lo coma así a que no coma ningún tipo de grano. Pero viene en frasco de vidrio. Viene en frasco de vidrio. Ahora vamos a los siguientes productos que son los congelados. Los congelados antiguamente se creía que como que las vitaminas, los minerales se iban, pero se ha demostrado que no es así. Los congelados, si bien solo es el alimento congelado, por ejemplo, fresas congeladas, arándanos congelados o incluso vegetales como el brócoli, que usualmente vienen también en una presentación congelado, como salen de la producción y enseguida se congelan, si se mantiene la cadena de congelación o de frío, no hay ningún cambio en la composición nutricional. Por tanto, te puedo decir que los alimentos procesados, pues si llevan unos ingredientes claros, que por ejemplo, conservadores, un ácido cítrico o algo bastante sencillo, no hay problema. O la conservación es a través de la fermentación, que son los alimentos fermentados, que es una técnica de conservación al final del día. Entonces, sí que existen también algunos procesados que son frijoles que vienen con salsas, con sal, con azúcar, con grasas. Pues definitivamente no lo es, no tanto porque venga en una lata, sino más bien por los ingredientes que contiene. Entonces, más allá de ver cómo viene el alimento, es con qué viene acompañado y aprender definitivamente o darle protagonismo a la lectura de las etiquetas nutricionales. O sea, tenemos que revisar, tenemos que ver qué comemos, qué compramos. Porque a veces también, tú ves niños también, ¿no? Y ellos les gustan mucho los dulces, comen todo, pero ¿quién compra todo eso en casa, ¿no? Papá, mamá, y somos los que les iniciamos el consumo, ¿no? Totalmente. O los introducimos en este mundo de comida rápida o de comida guardada, procesada. Totalmente. De hecho, lo que come un niño menor de 10 años depende totalmente de su entorno. O sea, no te va a pedir algo que no se lo presentó algún familiar o cuidador. Entonces, o en su entorno de la escuela o del colegio, ¿no? Entonces, si un niño toma una bebida gaseosa, si le gustan los dulces o los alimentos procesados, es netamente porque es algo que está como parte de su núcleo familiar. Entonces, cuando vemos al día de hoy más niños con sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas, pues es un poco alteración de la familia como tal, de la unidad básica de la sociedad y creo que desde ahí tenemos que empezar a instalar buenos hábitos para poder tener familias más sanas. Bueno, a veces no es tan fácil. No. Tenemos varios hijos. Es complicado. Y es complicado porque también vienes de una familia, o sea, tú repites los hábitos, tú repites y cultural también, ¿no? Nosotros tenemos nuestro típico plato, es la mitad es el arroz. Así ¿sí? es. ¿Cómo acompañas un seco de pollo si no es con arroz, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso es lo que tenemos que cambiar, ir cambiando poco a poco, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que la comida tradicional es muy buena y valiosa. O sea, al final en general en todos los países de Latinoamérica y del mundo, pues hay una base del consumo de ciertos granos, como lo son el maíz, el arroz y el trigo, porque de hecho son los granos más consumidos alrededor del mundo. Y yo creo que la clave está en
en utilizar y realmente consumir los vegetales. ¿Cuál es el problema más grande? Es que aunque somos un país que produce vegetales, no los consumimos por diferentes razones, ¿no? Entonces, muchas partes dentro del Ecuador, por ejemplo, en la sierra rural es la mayor cantidad de desnutrición y en la costa rural en Ecuador es más el sobrepeso, obesidad. Tanto así que tenemos valores súper alarmantes en Galápagos, por ejemplo, en Santa Elena y en Manabí, de sobrepeso, obesidad, y es algo que viene de la raíz de la cultura, del exceso de consumos de ciertos alimentos que desplazan el consumo de otros. Y a veces no es por carencia, es por falta de costumbre de usarlos o de comerlos. O cómo los preparas. O cómo preparas. La misma comida, la misma forma y se quedó ahí. Y ¿verdad? ya, ajá. En estas nuevas guías hablan también de la comida real y lo mencionaste al inicio. ¿Qué es comida real para nuestros oyentes? La comida real se trata de alimentos que no tienen mayor o gran cantidad de alimentos, de conservantes, de saborizantes o de preservantes. Es un poco regresar a lo que se hacía antiguamente, comer comida de verdad. ¿Y por qué un poco este llamado a comamos comida de verdad? Es porque si nos damos cuenta en los supermercados y en los mercados o la población en general está mucho más acostumbrada a consumir alimentos que vienen empacados. Si pensamos en qué le mando a la lonchera a mis hijos, que como yo como adulto en casa a la media tarde solamente pienso en empaques. Cuando hablamos de empaques, pues los alimentos que son a base de lo que sea, arroz, de granos o demás, contienen saborizantes, colorantes, preservantes que se han demostrado que pueden ser disruptores endocrinos, pero además pueden desarrollar con mayor facilidad el envejecimiento celular y algunas enfermedades inflamatorias principalmente, entre ellas el cáncer también. Entonces, la invitación de la nueva pirámide, creo que centrándonos en un mensaje positivo de ese cambio, es de comida real basada en alimentos reales que no contengan nada de procesamiento, de conservadores, y si lo tienen, pues que sean la menor cantidad posible. También invita mucho a la no azúcar. No azúcar, y ahí volvemos a leer la etiqueta nutricional. O sea, ¿dónde encontramos todo esto? ¿Comida saludable o comida real? ¿En el mercado? En el mercado realmente, sí. O en los supermercados, pero ya, pues sí, o sea, definitivamente es una tarea del consumidor, de las familias, de autoeducarse para entender que tenemos que utilizar lo más básico. Y te pongo ejemplos, porque no solamente es en comida, sino también en cómo limpiamos. O sea, ahora hay más de 20 productos para limpiar, hay un montón de sustancias que metemos a nuestro hogar y eso definitivamente influye en la salud integral de los miembros de la familia. Es verdad, ¿no? Que compramos el desinfectante con olor a bosque. ¿Cómo traemos el bosque? Sí, las velas, por ejemplo, los tés y todos pues traen sustancias químicas, cada vez más plásticos, entonces es un poco... Mira, inclusive en los mercados encontramos alimentos que ya vienen medio listos para consumir, o sea, vemos un plátano pelado. O sea, un plátano que está pelado, hecho para hacer el patacón. Vemos el choclo desgranado, o sea, frutas también, picadas, peladas, sin cáscara. Entonces, ha cambiado mucho el cómo se come. Entonces, creo que un poco la invitación de esta pirámide busca eso, regresar a lo más natural posible. Y claro, y también bajarle como que los niveles del estrés, del corre-corre, porque a veces tenemos que ir al consultorio, a los niños, esto que come, que es obvio que es más práctico, más rápido sacar de la refrigeradora y calentarlo. Así. De hecho, de eso surge, no sé si has notado que dice, por ejemplo, la comida rápida o el fast food. Al día de hoy, las tendencias y lo que dice la evidencia científica es que necesitamos más slow food, o sea, comida más lenta, ollas que antes cocinaba la abuelita y hacía una preparación despacio, que necesitaba horas. En esta vida acelerada que tenemos, pues realmente se comen muchas cosas y a veces no hay ni comida. O sea, es un montón de sustancias químicas mezcladas que tiene saborizante A, tiene sabor idéntico al original. Entonces son puros ingredientes de sustancias químicas que parecen comida. Y ahí vienen estos saborizantes porque a mí mi pecado es, por ejemplo, las papas fritas. ¿Te gustan las papas fritas? Me encantan. O también hay unas nuevas
chifles con sabor a limón. Pero son adictivas. Sí. Este es el sabor. Potencia el sabor. Potencia el sabor Sí. y lo quieres más y lo quieres más. Así es. Hay algunas papas conocidas, esas que vienen en una latita roja, que por ejemplo muchas personas comen una y quieres otra, quieres otra, Sí. quieres otra. ¿Cuál es el tema? La Así saturación de las papilas gustativas. Recordar que la alimentación empieza por los ojos. Entonces empieza por cómo me veo, ya es más instagramiable, o sea, la comida entra por los ojos. Mi comida tiene que verse como para Instagram. Después viene la saturación de las papilas gustativas, donde manda mensajes de placer, ¿verdad? Y entre más placer, pues mejor, más quiero y de eso quiero más. Entonces, claro, la industria alimentaria ha desarrollado algunas estrategias para que tú no quieras comer un chifle con limón, te quieres comer la funda o 2 fundas o todos los días. Y ahí es lo que genera la fidelidad del consumidor. O sea, tú ya vas y quieres más de ese y vas y lo compras, ya lo tienes estos pedidos rápidos que haces por las aplicaciones. Entonces la comida la tienes a un clic. Antes tenías que ir, bajar, buscar, etcétera. Y también hay que tener en cuenta que la alimentación de una persona depende de lo que tiene en su alrededor. Entonces, si una persona tiene cerca diferentes tipos de supermercados o diferentes tipos de comida, incluso donde vives y en el sector que vives, pues va a influir a tu toma de decisiones en la alimentación, porque todo es rápido. Entonces, si el mercado está lejos, no, ya no fui. Si la verdura o la fruta complicado, no la puedo ir a coger, tampoco. Entonces, el que comemos depende de muchos factores, inclusive políticos, socioeconómicos, culturales y hasta de dónde vives. Sí, es verdad, gracias a Dios. Estoy lejos de la pizza. La pizza también puede llegar a ti a un Sí. clic. Entonces, claro, tú tomas la decisión de no pedirla. Bueno, Ajá, buenas entonces decisiones. tomas entonces. buenas decisiones. Muy bien. Pero bueno, sigamos con la pirámide, ¿no? Porque no es todo, ¿no? Porque también incluyó también la leche entera. Sí. ¿Qué tal te parece la leche entera? Porque Sí. no es la misma leche que venía del moñito que salía De de la antes. vaca. Ajá. Ajá. Y Mira, cuéntanos. de eso se me hace súper interesante. Hay dos puntos en la pirámide muy interesantes. La primera habla que fomenta el consumo de la leche materna hasta los 6 meses e invita a las personas a que después de los 12 meses, quienes utilizan sucedáneos de leche materna o también llamadas fórmulas en los niños, cambien y dejen la fórmula por leche de vaca directa. Esta es una indicación bastante fuerte para la industria en cuanto a sucedáneos de leche materna, porque al día de hoy vemos fórmulas para niños de 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, que inclusive hasta más de los 10 años también como siguen con el hábito de una fórmula. Y lo que invita es a comer comida real. Siento que esto es un avance interesante en la de incluir la leche de vaca y desplazar ciertas fórmulas que a veces pueden llegar a ser innecesarias. Ah, bueno, desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Está muy bueno. Ahora vamos a la leche de vaca como tal en recomendaciones. En la recomendación puntual hace desde algunas experiencias anteriores como el My Plate, que ponía el vaso de leche, decía un dairy o un vaso de leche, invita a que las personas consuman 3 vasos de leche, dicen las guías. ¿Qué es lo que pasa? La leche no es un alimento indispensable. Necesitamos consumir calcio, proteína y vitamina D. La leche es una fuente de estos elementos que puede ser muy buena para algunas personas, pero podría ser innecesaria para otras. Entonces, si bien es una excelente fuente de proteínas, de vitamina D y de calcio, no es indispensable. Y hay algunas personas que tienen algunos problemas de sensibilidad que le llamamos alimentaria, que pues incluso podría ser perjudicial. Entonces, a lo que voy es que incluir a ciertos alimentos como si son indispensables, me quedo un poquito ahí como, no sé qué tanto, ¿no? Ahora, recordar que estas guías están hechas para la población en general. Es cierto que la leche es relativamente una fuente de calcio económica, por tal razón me parece ok el fomentar su consumo, pero puede tener líneas chiquitas por ahí que tal vez puede estar un poco con influencia de la industria, que también podría ser un sesgo de la guía, ¿no? Claro. Igual en todo caso, volvemos. Estas pirámides o estas guías dependen también de la persona, De cada persona. de la edad o de la condición de la Así persona. es, de la ¿no? etapa de la vida. Sí, de la etapa de la vida.
Si tiene este problema, pues buscar otras opciones, porque si las existen, como dices, es el aporte de calcio, pues no tenemos otras opciones para el aporte Totalmente. de calcio. Entonces, personas que por alguna razón no pueden consumir leche o lácteos, pues se fomenta el consumo de otros alimentos que contienen calcio, vitamina D y son fuente de proteína. Ok, perfecto. Otro punto que está agregado en estas guías es la reducción de azúcares reductores, azúcares refinados. Pero también le da un porcentaje, o sea, que lo disminuya, no es que lo quites. Sí, a ver, aquí habla sobre, en los aspectos que habla sobre los azúcares, habla principalmente en relación a las bebidas. La guía habla sobre fomentar el consumo de bebidas que no contengan azúcares añadidos y otras preparaciones que no contengan azúcar. Siento que es interesante, pero no aclaramos mucho o a profundidad el punto en relación a que los edulcorantes, cuánto, cómo, para quién, etcétera. Si bien los edulcorantes no es como que todos sean malos, porque no necesariamente lo son, sí es cierto que su consumo podría llegar a ser perjudicial si no es correcto. Algunos de ellos, sobre todo los que terminan en ol, que son los xilitol, maltitol, eritritol, todos los que terminan en ol, que son alcoholes, podría perjudicar la microbiota y por tanto podría ser considerado como un perjuicio dentro de la salud integral de una persona. Entonces, siento yo que dejar ahí como sí puedes consumir bebidas sin azúcar, puede darte a entender que puedes utilizar algunos alimentos que vienen con edulcorantes como si todos fueran iguales. Entonces, creo yo que hay un poco de controversia sobre ese punto de que no define, o sea, el sin azúcar. Vamos a asumir que no tiene azúcar, pero tampoco edulcorante, ¿no? Agua con colorante, entonces. Ajá, aguas con colorante, con saborizante y con tal, ¿no? Entonces creo que ahí no está especificando en el aire y de allí, o sea, y cuánto, pues, cuánto, o sea, porque vas tranquilo, tomas tu bebida sin azúcar, con edulcorante, pero desayuno, almuerzo, cena, porque... Así es. Y también modula, más allá del contenido como tal del conservador o del edulcorante, es el hecho que cambia tus preferencias alimentarias. Entonces, una persona que empieza a consumir bebidas sin azúcar, pero edulcoradas, el tema es que te puede abrir más el apetito. Alguien toma un té sin azúcar, quieres uno, quieres otro, quieres otro, quieres otro, porque tus papilas gustativas están felices, o sea, están así llenas de sabor intenso que hace que la próxima vez el agua no te sabe a nada. Entonces empiezas a preferir alimentos que son mucho más con sabores intensos. Tengo un paciente que me decía, es que a mí me gusta la leche condensada. Y yo decía, bueno, no es problema. Y le digo, ¿a qué le pones leche condensada? Me decía la mamá que compra leche condensada y le pone encima de las frutas. Entonces ya el niño ya no come frutas si no lleva leche condensada. Entonces generamos condicionamiento. Wow. Entonces como fruta con leche condensada porque las frutas no me saben a nada. A mí me marcó eso impresionante porque claro, un niño que está acostumbrado a que un guineo le pone leche condensada, un guineo solo ya no le sabe nada. Entonces, o a las frutillas ponerle azúcar porque son muy simples. Entonces ya pierdes el sabor y eso hace que cuando quieras probar otro alimento, pues tu comparativo es algo alto en azúcar, alto en sal, alto en sabor, los potenciadores de sabor, el glutamato monosódico que vemos mucho en las comidas de sal. Entonces todo lo que es como papitas o snacks. Ajá. No las como porque los snacks tienen una potencia de sabor. El que dice con saborizante a limón, o sea, ojalá y fuera limón natural, es saborizante a limón y claro, ese sabor intenso, pues recordar que la alimentación es un placer en la vida. Total. Entonces también a veces podemos tener relaciones tormentosas con la comida y hay que saber tomar decisiones y sobre todo hacer una buena instalación de hábitos saludables desde la primera infancia. Pero y bueno, ya vámonos porque me gustan los chifles con el limón, con el saborizante, pero si me como una vez, de vez en cuando, muy ocasional, no me pasa nada. Sí, el ocasional hay que definirlo. Yo creo que la mayoría de los problemas de salud no se basan en el exceso de ciertos alimentos, se basan en lo que falta.
O sea, el problema más grande en la población en general es porque faltan vegetales, porque faltan proteínas. Y siento yo que por eso esta pirámide es bastante atractiva e interesante, porque nos invita ¿a qué? A comer más proteína y a comer más vegetales y alimentos reales. Si me quedo con ese mensaje global y las personas lo entienden, así estamos del otro lado, porque la gente no come proteína. ¿Qué pasa? La comida ecuatoriana tiene pedacitos de sopas o caldos que tienen trocitos pequeños de pollo, o en general priorizamos el carbohidrato. El problema no es que haya mucho carbohidrato, el problema, o más importante, es que no hay proteína y no hay vegetales. Entonces pensemos en platos, el estofado de pollo, el arroz con pollo, el arroz con camarón, o comidas en general tienen muy pocos vegetales. Muchos de la costa ecuatoriana lo que se le pone es cebollita y lechuga. Pero faltan los vegetales que realmente tienen un aporte importante: berenjena, un rábano, un tomate, un zucchini, un zapallo, que tienen un valor en cantidad, porque no es un poquito, ni una vez a la semana, son todos los días 3 tazas para asegurar tener una microbiota sana. Si no, la microbiota está débil, y recordar que la microbiota son el conjunto de microorganismos vivos que están presentes en nuestro cuerpo, que tienen una función en el cuerpo, o sea, son encargados de mantener nuestros niveles de sustancias que mantienen el estado del humor, sintetizan vitaminas, o sea, no están ahí por estar, sino que tienen una función, y si no están bien nutridos estos microorganismos, pues no pueden cumplir sus funciones correctamente. Y no hay un equilibrio. Claro. Por ejemplo, y la leche, ¿tú qué la leche recomiendas que sí es verdadera leche? Porque leche real, o sea, leche de verdad de la vaca. Tony tiene muy buena fuente. Nutrileche también Nutrileche es vaca conocida, vaca conocida. Y así, realmente las leches sí son. ¿Por qué tienes la duda? Porque vienen en un cartón, porque tienen muchos UH2, no sé qué, no sé cuánto. No, hay más polémica por cómo está la pasteurización, que realmente mueren otras cosas también. Pero bueno, es parte de transportar. Carbohidrato, también tiene azúcar. Claro. Y bueno, no es para todos porque en ese tema, ¿no? Claro, es un carbohidrato. Y la gente, sí, o sea, es que no es para todos. O sea, no solamente el intolerante, es el insulino resistente, el diabético. Por ejemplo, tomar deslactosado e insulino resistente, o sea, es terrible. Exacto, o sea vamos. Y la gente toma deslactosado a todo mundo, ¿no? No sé, sí, yo qué sé, o sea, te digo, yo no sé quién les hizo ese daño, no sé quién, o sea, hay mitos que los entiendo, pero ¿por qué la gente, todo el mundo toma deslactosado como si engorda menos? Es porque no le da gases, por eso. Ajá, porque es más ligerito. Pero por el otro lado no están viendo que va a subir la glucosa. Bueno, siguiendo con esto, el tema de estas guías que son importantes, ha creado también mucha controversia, y no solamente lo conversan los nutricionistas, también hay muchos influencers que dan sus opiniones y sus recomendaciones. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que esta parte sí debe ser mucho más estricta, las regulaciones, porque estamos viendo en redes sociales que cada uno opina lo que mejor le parece. Y algo muy relacionado a la nutrición es el hecho de la experiencia vivida del influencer. O sea, al influencer le funcionó un tipo de dieta y por tanto la promueve. Y esto puede generar problemas de salud súper graves, sobre todo si el mensaje llega a una persona, un adolescente que está a punto de un trastorno de conducta alimentaria, una mujer que está embarazada y que toma recomendaciones porque no quiere subir de peso, o alguna persona con alguna enfermedad crónica como diabetes, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, en los últimos años vimos mucho la tendencia del consumo de las grasas. Por ejemplo, en el contexto de que aumentó mucho la popularidad de las dietas keto, las dietas cetogénicas. Estas dietas cetogénicas y keto son excelentes para quienes realmente lo necesitan. Es una estrategia dietética más, es como un tipo de terapéutica en algunos casos. Sin embargo, para otras personas pueden ser perjudicial. En ese contexto, pues la industria alimentaria desarrolló algunos tipos de productos. Sabemos que en el mercado tenemos grasas que son líquidas, grasas sólidas, y algunas de ellas conocidas como buenas y malas, saturadas e insaturadas. Pues en el mercado tenemos muchos productos a base de grasa o keto que no precisamente son los más adecuados. Entonces, creo yo que debe haber un poquito más de rigurosidad en el contexto de los influencers y el mensaje que dan, porque definitivamente tenemos mucha mala información, y que la experiencia exitosa de un paciente o tuya misma no es igual a ciencia. Entonces, nutrición es una ciencia, no es una opinión. Correctísimo.
y siempre también del apoyo, o sea, del profesional nutricionista y de su médico, porque es la medicación, la alimentación va de la mano. Entonces es importantísimo, sobre todo, yo siempre digo a mis pacientes, la alimentación va primero, o sea, el paciente con diabetes le empezamos con la medicación, pero si se cuida, si se va tratando, podemos suspender esa medicación siempre y cuando porque se cuide con la alimentación. Ani, me ha encantado tenerte aquí. Yo creo que con este tema nos podemos ir de largo porque es mucho y nos quedamos con puntos que no tocamos de la pirámide. Te agradezco mucho tu presencia y espero que en otra oportunidad tenerte nuevamente. Claro que sí, con mucho gusto. Un placer para mí estar acá hablando de este tema tan interesante. Que nos apasiona. Sí.